resumen imposible de un país imposible de resumir. ¿Qué está pasando? Una pregunta desde la más absoluta confusión. ¿Qué está pasando? En Maldita Suerte. Y ahí va, miércoles 18 de marzo. ¿Qué está pasando en la Argentina? Varias cosas al mismo tiempo que tengo la sensación de que el gobierno va acorralando a la sociedad a un lugar sin salida. Y eso lo venimos advirtiendo nosotros y tratando de pensar, de entender hacia dónde va ese acorralamiento. Pero nos levantamos hoy y vemos represión a una protesta de personas con discapacidad, familiares, transportistas y demás. Que el gobierno elimina uno de los pocos programas sociales que quedaban y que 900.000 personas, o sea, casi un palo de gente, se queda hoy sin un ingreso que tampoco era una locura. Estamos hablando de casi 80 lucas por mes en uno de los programas. Y al mismo tiempo, observamos cómo el gobierno celebra que la inflación está en cero. Sí. Es llamativo realmente. No, realmente, pero ya lo están haciendo, ¿eh? Yo no pensé que lo iban a decir tan pronto, igual. Pero ya. Porque ya habían dicho como agosto. Sí. En un momento Caputo dijo octubre. Dije, bueno. No, ya. Ahora. Pero además Wow. la línea, Jera, vos que los estuviste Sí. diciendo, ahora te pido por favor que me cuentes todo al respecto, es... Milei tenía razón, ya cumplió. ¿Ya cumplió? No, bueno. Listo. Ya, la inflación cero era para agosto y estamos a marzo y ya cumplió. Fueron tomando carrera. Ah. Digamos que yo el otro día señalé un hombre como el quizás el con menos luces tiene de todo el equipo económico de Luis Toto Caputo. Ah. Y ese hombre fue el que dio el puntapié inicial para que se largue esta andanada de Sí. festejos. Porque hasta ahora venían festejando, como que bajó la inflación mayorista, pero tranquilo. Pero este fue el que dio el puntapié inicial de decir, ¡no, ya cumplió! ¡Ya está, ya es cero! Listo. Bueno, mientras tanto, los estatales ahí parados de manos también, ¿no? Con plan de Sí. lucha porque se vienen Sí, también plan de lucha ajustes. y atención con lo que vamos a contar en un ratito, porque lo que está pasando con la salud, además de la cagada de palos que le pegaron hace un rato a todo el ecosistema de personas con discapacidad, Sí. lo que está pasando con el sistema de salud a través de la Superintendencia de Servicios de Salud es para poner atención. En un Ajá. rato lo vamos a contar y a propósito de eso, la denuncia la están haciendo los trabajadores de ATE de la Superintendencia de Salud. Y crece el conflicto universitario hoy en la Facultad de Derecho, pero ayer también una movilización enorme en La Plata y también los docentes de primarias y secundarias también en Catamarca y en las provincias siguen en conflicto. Por suerte hoy está todo tranquilo en el barrio. Muy tranquilo. En Chile solamente empezaron a levantar un muro con Bolivia, como para decir, bueno, vamos arrancando. Me está jodiendo. Sí, sí. Ya lo Linda empezó. manera de... Sí, hay algunos dirigentes en la región que no necesitan ser amenazados por Donald Trump para emular su modelo. Así que ahora tenemos un vecino que construye, mejor dicho, abre zanjas. Ah, no es un muro, es una zanja. Ah, es Es como... el muro, es la revisión, la versión de cast del muro trumpista, Ah, es un badén, efectivamente. un badén. También vamos a estar viajando a Cuba. Qué complicado que está todo en Cuba, ¿no? Bien, amigos, mientras tanto dejan un like, un comentario y empezamos a contar qué está pasando. Otra vez represión a una protesta de personas con discapacidad. No por reiterativo, deja de ser sorprendente, ¿no? Sí. Porque dice, otra vez. Y ya uno dice, bueno, no nos podemos acostumbrar a esto. Y al mismo tiempo uno dice, y medio que ya nos acostumbramos a que todos los miércoles les peguen a los jubilados. Entonces, ¿quién te dice que con el tiempo la sociedad no se termina acostumbrando también a que una protesta de personas con discapacidad, policías empujando a personas en silla de ruedas, quitándoles ahí un gazebo que querían instalar en el día de hoy, no sea de repente la nueva normalidad? Porque uno dice, no, esto es intolerante, estos son límites, una vez que se cruza acá, la sociedad dice basta y no sé qué, ¿no? Esta cosa que te agarran así cuando tal vez estás medio optimista. Sí. Y después decís, mirá que ya nos hemos acostumbrado a cosas igual de terribles y suceden y pasan. Y en este caso, hoy, la novedad, porque no deja de ser una novedad, es que había otra vez familiares de personas con discapacidad, prestadores, transportistas del área, que realizaron una manifestación en Plaza de Mayo para exigirle al gobierno nacional que salde con las deudas, tanto en el programa Incluir Salud como en el PAMI, que hace meses que no cobran y que en muchos casos, deudas, cuando digo meses, septiembre del año pasado, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos hablando de entre 7 y 8 meses de que esas prestaciones no se cumplen. Bueno, y cuando intentaban colocar un gazebo frente a las rejas que rodean la Casa Rosada, ahí la represión, los forcejeos, entre ellos menores de edad, personas con discapacidad, personas en sillas de ruedas, y las fuerzas de seguridad que reprimieron para
impedir el progreso de la protesta. Esto ya pasó, ya se movilizaron. Sí, sí. La semana pasada, se repite hoy y mañana también va a haber otra protesta por estos pagos adeudados y fuera de término, lo que está, por supuesto, lo obvio, generando primero gravísimas dificultades para sostener las instituciones, algo de lo que venimos hablando ya desde el año pasado, y los servicios destinados a las personas con discapacidad, desde la atención en los centros de salud, pero también en los centros educativos, hasta el transporte. Todo esto que además es parte de la ley 24.901 que regula el sistema de prestaciones básicas. ¿Tenés un momento para escuchar los testimonios de lo que sucedía ahí en Casa Rosada este mediodía en la protesta por la ley de discapacidad y la represión de la Policía Federal, ¿no? La federal depende del gobierno nacional. Esto sucedía, escuchen. Sacar el gazebo con los chicos discapacitados de por medio, con la verdad en un accionar que no se termina de entender, porque estaban realmente muy tranquilos llevando adelante esta protesta, pero la orden es que no se puede instalar absolutamente nada en la Plaza de Mayo, no puede haber una campa en la Plaza de Mayo. Lo han hecho, a ver, esta vez a diferencia del otro día, el Ministerio de Salud no usaron ni gas lacrimógeno, ni empujaron con los escudos, ni con gas pimienta, Claro, solamente bueno, solamente lo avanzaron fajaron sobre el gazebo, se lo arrancaron de las manos a la gente, pero en el medio, con los chicos, con la gente, la verdad que una situación que no era necesaria, me parece. A la vista no era necesaria. ¿Qué dicen? No tratan como perro, hermano. Mi pibe tiene discapacidad, con síndrome de Down. Debe estar asustada, ¿y a vos te parece? ¿A vos te parece justo? ¿A vos te parece que pueden hacer esto? Ganan un peso con ese hijo de puta de mierda. Estás sentado, aplastado el culo. Mirá. ¿Cómo estamos? Y acá estamos siempre, nos agreden a nosotros. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda la policía primero. A ella primero, ¿por qué la van a pegar a ella? La empujan, casi la tiraron. A la final, el gobierno es muy insensible. Nosotros necesitamos ayuda para ellos. ¿Ellos te hacen atención en este momento? Y sí, hace cuánto, un mes ya va. Ellos no tienen establecimiento, no tienen transporte, no tienen nada. ¿Y por qué tenemos que estar pasando todo esto siempre? Cada vez que pasa algo, siempre venimos acá. Y siempre que palo para nosotros o para ellos. El señor presidente es muy insensible. Está bien, no los golpearon, ¿no? Eso No, es pero está bien, ¿no? estuvimos Es ahí. el susto, A ella y a mí, yo soy el papá, sí. ¿Qué es el papá? No, me tiraron al piso y me alcancé a agarrar de ella y lo saqué a empujón al policía, pero no tienen sensibilidad para nada. Es una persona en silla de ruedas, no se puede defender y viene toda esta manga de patoteros. Que se dejen de joder. Bueno, Estamos luchando por impresionante, los ¿no? derechos de ellos Quería también, pero no le da la cabeza. escucharlo detenidamente, porque incluso así y todo, la verdad es que logran mantener una calma que es admirable. Ujú. Porque dice, el presidente es un insensible. La verdad que dan ganas de decir muchísimas cosas más. Mientras vos estás con tus pibes ahí, que tienen alguna discapacidad, que necesitan, como tal vez casi nadie, hoy en la Argentina, que al menos ni siquiera se está pidiendo nada muy extraordinario, se cumpla un piso mínimo de dignidad para esas personas, que era esa la ley de emergencia en discapacidad, una emergencia en discapacidad, fondos mínimos de un piso mínimo de dignidad, ni siquiera algo tan extraordinario. Y van a reclamar a la Casa Rosada o a Plaza de Mayo y se encuentran con la Policía Federal sacándoles el gaseo, fajándole a los pibes, casi el testimonio ahí del padre, casi la tiran a la nena de la silla de ruedas. Realmente uno ya no encuentra palabras para describir este estado de situación, porque ya ni siquiera alcanza la maldad, ¿viste? Ya no sé cuál es la palabra, no sé si Sí. hay de alguna Crueldad. forma la crueldad, la insensibilidad, sin entrar simplemente En insultos. porque la verdad que no Porque es lo que a es uno lo le que nace, es lo la que verdad. genera, ¿no? Sí. Bronca. Es una situación, ya a esta altura es como, no sé,
como un poco más, es siniestro. O sea, lo que Sí, estamos sí. viendo es siniestro. O sea, ya empieza a dar un poco de miedo. O sea, Bueno, esto tal vez es no un se poco el sabe objetivo, ¿no? Sí. dónde termina. Ahora, en relación a las personas con discapacidad, a todo esto se suma a que no se está cumpliendo la ley de emergencia en discapacidad. Todo lo que viene acarreando esa purga espantosa que hicieron en relación a las personas que tenían el CUD, las que tenían algún tipo de asistencia. Claro, que les hacían demostrar que las- verdaderamente que- eran personas con discapacidad. Claro, ¿se acuerdan que el año pasado Claro. y el anterior hablábamos de eso? En Y algunas veíamos, provincias sobre todo. claro, y veíamos esas filas interminables de personas con discapacidad tratando de demostrarle al médico que eran discapacitados. O sea, personas en silla de ruedas demostrando que no podían caminar. Bueno, eso ahora tiene consecuencias también, porque eso es una guita, en algunos casos, que percibían esas personas que ya no la tienen. Y si a eso vos le sumás que no se está cumpliendo la ley de discapacidad, la situación es más que dramática. Es más que dramática. Hoy veía también una nota periodística, Sí. digamos, de un pibe, un chabón en silla de ruedas, que tenía, digamos, con un motorcito, hacía Rappi con la silla de ruedas. Claro, sí. Porque no le alcanza. No escuché eso, ¿en serio? Es así, lo mostraban hoy. Impresionante. Entonces, ¿por qué? ¿Qué contaba el flaco? El flaco contaba que parte de las prestaciones se la habían sacado en esa purga que yo te decía. ¿Pero que Rappi en silla de ruedas? Sí, exactamente. Ya es el extremo. Es el extremo. Yo nunca pensé ver Sí. eso. Por eso lo estoy contando, por eso lo traigo, lo mostraron hoy en C5N. Y Mirá la vos. verdad que me pareció de un nivel de... O sea, estamos a un nivel realmente muy extremo. Sí, que lo sabemos en una situación que podemos describir, que podemos ver en números, etcétera, pero que tiene episodios que son puntas de iceberg, ¿no? Emergentes de un estado de destrucción social muy alarmante. Lo que contábamos, para mí, como un caso ejemplificador de ese estado de situación de pauperización de la vida, que es el docente que sale un sábado a la noche a manejar Sí. un Didi Porque no llega a finales de mes. y es asesinado por un policía que hace de ladrón también. Y que en el caso de este policía, la cosa terminó mal, pero que hay muchos otros también Sí, obvio. que también están, y están en algunas provincias, y lo hemos visto, reclamando por sus salarios y demás. Entonces, un estado de que la sensación es que se está rompiendo todo, y mientras tanto, lo que observás es lo que pasó en los últimos días, que es las explicaciones de Adorni de por qué subió a la mujer al avión presidencial, ahora de estos documentos que aparecen en el teléfono de Novelli, que solo evidencian lo que sabíamos, que es que además de todo encima son una manga de chorros. Sí. Creo que también hay algo de que ojalá que, como en esos casos que hablábamos ayer un poco de los escándalos, de la corrupción, pegan más cuando hay más malestar. Espero que el estado de malestar que evidentemente se está sintiendo ahora sensibilice más sobre imágenes como las que Sobre estos hablábamos. temas. Claro. Absolutamente. Claro. Porque yo recién lo googleé para acordarme cuándo era. Fue exactamente hace un año. 13 de marzo del año pasado fue la imagen del policía empujando a la señora con bastón Sí. que dio la cabeza contra el piso. A partir de ahí fue después lo del hincha de Chacarita. La jubilada barra brava, La jubilada, dijo la, Patricia la Bullrich. vieja patotera, La claro. vieja patotera, Es como un episodio que yo me acuerdo como de eso, de un policía pegándole a una persona indefensa, y de ahí para adelante hubo 1000 más y realmente no pasó nada. Ojalá que este estado de malestar haga sensibilizar un poco sobre estas cosas. Me sumo al comentario de Gerardo. Efectivamente siento, en un plano menos pragmático, que que es uno de los rostros más siniestros, más crueles de la política de este gobierno, debería ser el punto de ruptura. En nuestro subconsciente y en nuestro consciente también, pero digo, creo yo, en términos de cómo se ordena una sociedad, y no es propio ni la Argentina, de ningún país en particular, ninguna sociedad en particular, sino de todos nosotros, y me pongo también ahí en ese grupo. Me parece que esto debería ser el punto de ruptura, no el bolsillo que termina siempre Claro. siendo en general lo que precipita la ruptura con determinado proyecto político. La sensación, por eso decía al comienzo, de que el gobierno va acorralando a la sociedad de distintas formas, ¿no? Y yo no sé qué esperan que suceda. Yo digo, no necesariamente esto termina en estallidos, en protestas, ¿no? Y en levantamientos populares. No necesariamente. Pero nunca termina bien que un gobierno acorrale tanto al límite de las posibilidades de supervivencia a una sociedad. Cuando decimos la sociedad, es a todos. Porque es incluso a los que votan este gobierno, etcétera. Más allá de luego de qué sucede el año que viene en las elecciones, que en este momento me importa
bastante poco. Todo el tiempo vemos noticias de cómo va empujando un poquito más el gobierno a cada vez más sectores de la sociedad a el abismo, ¿no? A estar ahí, al límite. Y los que no, bueno, ya se han caído. Pero, por ejemplo, otra de las noticias de las últimas horas. El gobierno elimina un programa social que llega a 900.000 personas. Esto ya es de hace rato, ¿no? Es una discusión que viene desde hace varios años, incluso desde antes de Milei, que es qué hacer con los programas sociales, etcétera. Bueno, hace 2 semanas que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, aseguró que técnicamente ya no existen los planes sociales. Bueno, ahora dieron de baja el programa Volver al Trabajo, que era un poco la reconversión de lo que en su momento se llamó Potenciar Trabajo, el ex Potenciar Trabajo, que esto acá lo hemos hablado en más de una oportunidad, hace rato que lo charlamos, lo que siguen Maldita Suerte lo saben, es la mitad, era en su momento, y ya era poco, la mitad de un salario mínimo. Claro. Hoy son 78.000 pesos. Claro, lo dejaron quieto. Planchado. Para finalmente terminar eliminándolo. Sí, pero tras que era poco, ahora ya es nada. Sí. De esos 78.000 pesos a unos 900.000 trabajadores informales que participaban de capacitaciones, prácticas o tenían emprendimientos por lo general en la economía popular y por lo general, aunque no únicamente, en organizaciones sociales. La información de Capital Humano, el superministerio de Sandra Petovelo, informó que el programa Volver al Trabajo finaliza el 9 de abril y que los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril. Y chau, y nos vemos. Salió un comunicado de la UTEP que dice que esto no es una asignación mensual no remunerativa, que es el salario conquistado por las organizaciones sociales con trabajo, lucha y organización. Este era un programa de los varios que se aprobaron en su momento y por unanimidad durante el macrismo. Sí. Cuando aquellas grandes movilizaciones de los cayetanos, ¿no? Que eran... bueno, las distintas organizaciones sociales, pero especialmente el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, que también Barrios de Pie. le decían los carolinos porque Carolina Steinle era un poco la que... la ministra de Desarrollo Social de aquel entonces. Bueno, pero lo cierto es que presentaron proyectos de ley que movilizaron y que consiguieron que el Congreso les dé pelota, más allá de la relación o no con Carolina Stanley. Por unanimidad, diputados y senadores dijeron, sí, ok, acá hay un derecho, hay que atenderlo. Después eso sobrevivió, mejoró, fue de distintas formas, aumentando, disminuyendo, hasta que ahora directamente se termina, ¿no? Sí, y ese fue el surgimiento de un eslogan que después el gobierno de Alberto Fernández lamentablemente repitió mucho, que es el famoso eslogan de cambiar los planes por trabajo genuino. Sí, claro. Que fue un eslogan que se repitió al largo, pero bueno, uno de los pocos programas que iba hacia ese lado era este. Bueno, para algunos sectores, para algunos trabajadores, especialmente trabajadoras, especialmente mujeres, este es el único ingreso. Las trabajadoras de cuidado comunitario, que están en los comedores, etc. Este es el único ingreso. Tal cual. O sea, no es una asignación mensual complementaria. No, y que generalmente lo vuelcan a comprar mercadería. Además. Y además anuncian que ahora va a haber cursos, que los cursos no van a ser pagos, una especie de capacitaciones sin una finalidad laboral. Falopa, en definitiva. Dice, bueno, apunta de todas formas el gobierno con esto a un sector de la sociedad que realmente cree que los beneficiarios de este tipo de planes son los famosos planeros, vagos, que no quieren trabajar. Imagínate no querer trabajar, porque te dan 78.000 pesos por mes, no cierra bajo ningún punto de vista, pero que además, no quieren estudiar. Entonces, bueno, ahora sáquenle los planes y si de verdad quieren, qué sé yo, superarse, tener algún tipo de alternativa en la vida, que vayan a estudiar. Ahora, lo que dicen acá es, también desde la UTEP, es que ¿de qué vuelta al trabajo hablan si trabajo no hay? Claro. Volver al trabajo. ¿A cuál? Decime dónde, en qué dirección. Si en el último año se perdieron ¿Para 300.000 dónde puestos de camino? trabajo y Claro. está todo el mundo manejando Uber. ¿Vuelta a qué trabajo? Si no hay, ¿no? Sí. Y esto, más o menos te gusta, más o menos, estás más o menos de acuerdo, conoces más o menos el asunto, era la generación de quienes se inventaron sus propios trabajos. Cooperativas textiles, de cartoneros, de agricultores, etcétera. Que claro, como ya no había trabajo antes, se inventaron su propio trabajo, sus propias unidades cooperativas y ahora les dicen, basta de eso, vuelvan a trabajar. La respuesta es, ¿a dónde? ¿A Uber? ¿A dónde van a volver a trabajar? Hacete un curso de algo. Bueno, que por cierto, está bien, en este momento y como viene la mano, pensando incluso a futuro, la verdad que uno ya empieza a suponer que los únicos trabajos que van a sobrevivir son, ¿verdad? No sé, Plomero, plomería, electricista, carpintería, electricista. Está, ok. Sí. Ahora, no es que no lo han intentado en su momento, sino que nunca hubo, bueno, y mucho menos en este contexto,
trabajo al que volver, ¿no? Te puedo, Sí. si cerraste, te puedo sumar un datito más con respecto a esto, porque esto depende de la seguridad social, que es del ANSES. Sí. Ayer hubo un cambio de titular en el ANSES, se fue el señor Bearsi y asumió el señor Guillermo Arancibia. Y un pequeño dato al pasar, para viste, estamos hablando, 78.000 pesos eran estos planes sociales. Juan Luis González, periodista, autor del Loco, entre otras cosas, Sí. compartió la siguiente información, que cuando el señor Arancibia era vicedirector del ANSES, fue escrachado por la gente de ATE porque en ese momento ganaba 5 millones de pesos, esto estamos hablando del principio del año pasado, y ordenó comprar barritas de cereal y yogur con la caja chica del ANSES. No, dale, Por qué eso raro. empapelaron con No, este afiche no. que estamos viendo en pantalla. Guillermo Arancibia Ratón, todo el ANSES. En ese momento ganas 5 palos y compras yogurt y barrita de cereal Para con la él. caja chica. Para Todos él. los boludos con la pica en el orto. No, No, bueno, gato. No, no, no. gato, por Gato, favor. por favor, ¿eh? Gustavo, por favor. Por favor, tranquilo. Yogur y barrita de cereal. Bueno, por lo Pero menos se cuida. saludable. Está bien, se cuida. Saludable. Se cuida, pero si ganás 5 palos te podés comprar una barrita y un yogur por día, dale. Ganaba 5 palos el año pasado, ya debe ganar más también. Bueno, unas granolas. Este es el nuevo director de ANSES. Este es el nuevo, Bien. ese es el señor que ahora que asumió se está firmando que no le paguen 78.000 pesos El ratón Arancibia. a 900.000 personas. Estamos en un momentazo. No, qué difícil La verdad que estamos en un momento. todo. Y después me preguntás por qué estamos todos vestidos de negro. Sí, la verdad, de luto. El ratón Arancibia, qué buen apodo, ¿no? Ratón Arancibia, me encantó. El ratón Arancibia. Por Qué favor. ratón, en serio. Ya ni me molesta que usen. Arancibia. Ya ni es con la nuestra, no importa. Sí, con la mía. Pero no seas rata. Dale, claro, una Con- barrita de cereal. barrita de cereal amigo. Y yogur con la caja chica. Sí. En serio. Como bueno. fue la de Toto Caputo del macrismo con los choco arroz. Dale. Dale, boludo, comprate un choco arroz, boludo. Dale, yo también me cuido, boludo. Pero por eso estoy gordo, porque me sale caro. Me molesta mucho más esto que lleven a sus esposas en los aviones Claro, presidenciales. Porque de última, claro. bueno, qué sé yo, llévala, anda a pasear. Sí, compartís un rato. Pero dale, yogur y barritas de cereal, ratón Arancibia. Bueno, le mandamos un saludo, bienvenido al ANSES, ¿no? Al ratón Arancibia. Al ratón Arancibia. Bueno, Me encantó. todo esto, hablando de acorralar a la sociedad. Mientras tanto, ¿vieron el precio de la carne? Oh, no. ¿Fueron a comprar carne? Hace Sí, rato que ayer. No, no estoy comprando, por suerte. Ayer. ¿Vos? No comemos más hasta que termine el mes. Ayer. Ya fue. Pero Sí. además también No, aumentó de mucho el verdad. pollo. Vos decías antes, bueno, no Sí. compro carne, compro pollo. Y el pollo dijo, No, pues no, obvio. mi ciela, yo también voy a subir fuertemente. Obvio. No, además Ya no ahora hay carne posible. ya no hay efectivamente un corte que te salve. Por Pasa supuesto. esto. Sí, que claro, antes ibas había corte barato. Bueno, un poquito más de grasa, un poquito de... Claro, le Hoy va buscando la ya vuelta. no hay ningún corte que valga la pena. Bueno, hay algunos económicamente. relevamientos de las últimas horas. Al menos siempre también depende del barrio, depende de la carnicería, siempre eso estamos de acuerdo. Pero el kilo de asado se acerca a los 30.000 pesos en Buenos Aires. La escalada de precios ya está pegando, ya ni te digo en la parrilla, ya, olvídate. Por lo menos en un churrasco, en una costeleta, Sí. algo para echarle un poco de carne a la comida. Algún pedacito de cerdo No. que está un poquilín, pililín A más la barato. salsa con fideo, una carnecita, algo. Claro, no. un churrasco es un montón, Mati, igual. Es Un mucho churrasco ya, es ¿no? un montón. Un corte eso que metes 3 horas en una olla para que Sí. sea tierno, digamos. Sí. Algo. Una Bueno. arañita, una cosita. Hay una subas, palomita. pero de 50 a 60%, el vacío arriba de las 26 lucas. Bueno, ni hablar del lomo, la entraña, arriba de 30 lucas. El espinazo sigue siendo la Lomo. opción más barata. ¿Lo ¿Quién qué? compra lomo? ¿Lo qué? ¿Qué? ¿Qué lomo? Este, papi, le decís. Ah. Dice el carnicero. ¿Cuál este? Te dice el carnicero, porque el otro no lo puede llevar. No. Igual viste que a Lleva veces, este porque este está carísimo. te dice. a veces, yo no sé porque no compro nunca eso, ¿no? Pero a veces esos cortes que generalmente no se venden mucho acá porque son más de exportación y qué sé yo, Sí. a veces terminan siendo un poco Bueno, No tan caros, no tan decís. caros, iba a decir más Es barato. que se rompió la escala. Es Claro. claro, Siguen es siendo más raro eso, caros, ¿viste? pero se rompió la escala. Ahora, sí. al mismo tiempo, y lo hemos contado acá, los frigoríficos están en crisis. Claro. Vienen cerrando en La Pampa, en Santa Fe, Y si nadie come carne, a no ser que exporten. Bueno, pero en el sector están advirtiendo sobre las dificultades que están atravesando, no solo nosotros los que comemos carne, los consumidores, sino la industria, los matarifes, los frigoríficos, los carniceros, para trasladar estos precios al mostrador, porque ya directamente no hay forma, no hay posibilidad en la cadena cárnica. Están advirtiendo que hay problemas en la cadena de pagos. Dice que desde el mercado, cuentan en una nota en Clarín, que la calle no convalidó las subas de la carne y que el movimiento en carnicerías disminuyó considerablemente. Claro, porque ya más que esto no se puede pagar
Y por eso en el contexto de consumo debilitado y oferta limitada, estamos viendo precios altos y bajo consumo. Sí. Y no son más altos porque ya nadie come. Claro. Ese es un poco el esquema de la relación con la carne. Sin embargo, la inflación parece que es de cero. Bien. No, bueno, Bueno, sí. bueno, Mientras, ¿Cómo hacen? Mientras hasta el JP Morgan dice que va a ser más alta, pero ¿qué pasó? Están festejando que la inflación baja. Efectivamente, están festejando que la inflación baja. Bárbaro. ¿Por qué? Porque ayer el INDEC difundió este número de la inflación mayorista, donde se refleja que subió apenas el 1%. ¿Qué explica esa baja de la baja de una sub? En realidad había sido 1,7 el mes anterior y ahora dio 1%. ¿Qué es lo que explica? Que los importados, como el dólar está clavado y como China sigue teniendo excedentes exportables, bajaron 2,7%. Eso hizo tirar para abajo el precio mayorista. Porque Bárbaro. los precios mayoristas no se miden, no es como que tiene macro. Claro, No, claro. el precio mayorista es lo que sale en la puerta de la fábrica, en la puerta del campo o en la aduana. Claro. Entonces, eso es lo que se mide, justamente. Pero no se la perdieron y salieron a festejar. Milei a la cabeza al principio, diciendo, bueno, festejando el número, inflación 1%, todo marcha acorde al plan. Toto por lejos el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Efectivamente. Vamos, También Toto. celebró retuiteando a nuestro querido amigo Tony Aracre, que le venimos siguiendo la campaña. Bien, que Tony, está dándolo todo. Gordo Felicidades. se viene el 0,9 en agosto, porque como expliqué ayer, el 3% es un reacomodamiento de precios y no inflación. ¿Por qué no hablan bien, además más allá de decir, ni siquiera habla bien, ¿qué es? Gordo se viene, es un señor grande. Bueno, ya, claro, sí. Para sí, hacer sí. chistes de streamer. Sí, tenés 60 Claro. años, Gordo se viene. Ya estás grande para El eso. Gordo Dante tiene 30 y pico, ya está bastante grande. Ya Pero está dejáselo a él. Claro. Hasta el Gordo Dante te lo acepto. Pero señor mayor, diciendo, Claro. gordo se viene. Dale, sí. O Patricia Burre, que también les usa todas las cejiga, no sé qué, pone Patricia. Ay, que valor la palusa y todo. Sí, no, Sí. tremendo. Bueno. Pero ¿qué pasó? Bueno, junto con Tony Aracre, que dice que se viene el 0,9 en agosto, empiezan todos a festejar. Sale Santiago Caputo, loco, qué bueno, la libertad avanza. muy El bueno. Gordo Dan también, ¿no? Todo marcha acorde al plan, fuerte caída de la inflación mayorista, pero siempre hay uno que se pasa la raya. Ah, fue uno que hizo una de más. ¿Viste cuando están todos de joda y en un momento uno se para y todos se quedan mirándolo como diciendo, No, te pará, desubicaste. Te fuiste al carajo. Te desubicaste. Es un montón. Te desubicaste. Un poquito menos. Y casi siempre es él. Estamos ¿Ya, hablando... ¿Ya es un poco tu favorito? Sí, es Infelipe Núñez, Infelipe. el integrante con menos luces del equipo de Toto Caputo. Se lo vengo advirtiendo. Sí. Que primero puso esto. Primero dice, los precios mayoristas aumentaron tan solo el 1% mensual en febrero y registraron una sola suba interanual de 25,6%. Pero después dijo, ya fue, creo que me revisó bien la estadística. Dijo, ya fue, yo me mando con esta. Y tuiteó otra cosa, acto seguido, que dice lo siguiente, siendo más precisos, la inflación mayorista mensual desde 0,979. Así que la inflación arrancó con 0. Antes de agosto, el presidente nuevamente tuvo razón. Bárbaro. Así que ya cumplió mi ley y la inflación, según el señor Infelipe Núñez, empieza con 0 ya mismo en este momento. Así que Están armando el recital en el Movistar. entonces. no, claro, porque cuando la inflación arranque con Sí, 0, hace un él show en el prometió Movistar. eso. otro show en el Movistar. No, No, me acuerdo mirá si no vos. era también la obra de teatro en el Muro de Berlín. Cierto. Para que iba a donar. Al Harraham. Al que- Al Harraham. Me había olvidado de esto. Pasan tantas cosas en este gobierno bueno. absurdo. Que iba a ser una obra de teatro En el Muro de en Berlín. el Muro de Berlín y que Sí. con lo recaudado eso se lo iba a Se donar al iba a dar Garrahan. Al Garraham. Eso fue antes del quilombo del Garraham, ¿no? Antes del quilombo del Garraham. ¡Qué país! ¡Qué gobierno! ¡Qué gobierno! Yo estoy Ah, al borde del llanto igual. No, bueno, No, que no, es que un poco estoy- hacemos o sea, un pero esfuerzo no, pero para es- reírnos. ¿No, No, sentiste el no. alivio de que Sí, el 0,% la inflación? Sí, 0,%. Lo 0,% sí. Lo siento. Se nota un Lo montón. siento muchísimo. Es raro porque sube la luz, pero baja la inflación. Sí. Sube el gas, pero baja la inflación. Sube la carne, pero baja la inflación. Sube todo, menos los salarios, pero baja la inflación. Es raro. Es excelente, es excelente. Yo creo que, la verdad que yo siento que el presidente no se está cumpliendo, como dice No, bueno, Felipe. es que hay algo que es bastante incontrastable.
que es la gente saliendo a comprar en la vida cotidiana, Sí, digamos. sí. No hay forma de mentir en eso. Entonces, Claro, totalmente. diría el señor Roberto. Te toman por boludo. boludo. Sí, sí, sí. ¿Qué te toman por boludo? Hay un indicador que yo lo estoy haciendo con algunos amigos, que es si sos pobre o no, ¿cuántas aplicaciones de pago tenés? Si tenés más de 2, ya quiere decir que estás desesperado por cualquier descuento de cualquier sí, cosa. por Claro, yo tengo sí. como 7, 8 por lo menos. Yo así también. Y todas agrupaditas juntas en el Sí, celular. sí, Porque a vas ver. pasando de una a la otra. ¿Qué toca hoy, la feria de la ciudad. Entonces, La web. Vamos con web. Cuenta DNI. Y me ha pasado bajarla en la caja ya. Sí, claro, por Como supuesto. con esta pica. No la tengo. sí. Pará, ¿tenés wifi que así me la Sí, descargo? sí. No, ¿sabes qué? La Sos gente del ni club siquiera me puteó. O sea, hubo como se armó un comité. Claro. Sí, Ah, bajara, sí, así sí. esto, Ah, sí, yo tengo la otra. O sea, Claro. ayuda. Se nos comparte la entendemos. Y información. sí. Se hace un scrum para que puedas tener algún tipo de descuento. Y sí. El otro día me pasó con la famosa cadena de carnicerías. Me dijeron, ¿sos del club? No sé. No, ¿hay descuento? Sí, esto te quedaría. Y era un descuento importante. Sí. Y le hice lo mismo. Le digo, ¿la puedo bajar? Sí, bajala. Claro, Y ¿me das sí. un minuto? Mucha gente... Bueno, ahí había que anotarse, no sé qué, pero bueno, lo hice rapidísimo. Sí, yo lo hice lo mismo en una fiambrería muy conocida que también. Sí, 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 ¿Y sí. qué hay que hacer? Le digo. Sí. No, te tenés que registrar. Es así, es Bueno, así. me registro ahora. ¿Qué necesitan? Todos tus datos. No me importa, ya entrego todo. Sí, Entrego todo. yo creo que- Aceptar todas las cookies. No me importa, dame cookies. Tomá las cookies y dame un descuento. Cookie. La EPH tiene que incluir ya mismo esa pregunta en la encuesta permanente de hogares Sí, para ¿cuántas aplicaciones de pago tenés para definir niveles socioeconómicos? Sí, define. Totalmente. Bien, amigos, mientras tanto, ¿qué pasa con los estatales, Gaby? Bueno, vamos a contar algo que está ocurriendo que la verdad que hay que prestarle atención. Primero, están haciendo en la Superintendencia de Servicios de Salud un zafarrancho con los trabajadores y trabajadoras que trabajan ahí en la SSS, tiene un nombre feo, pero es la Superintendencia de Servicios de Salud. Sí. Y además están cagando básicamente a los beneficiarios, digamos, de las obras sociales, de las prepagas, digamos, la Superintendencia de Servicios de Salud es a donde uno va a quejarse cuando tiene un problema con su obra social o con su prepaga. Claro. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí. Bueno, lo que están denunciando los trabajadores es no solamente persecución laboral, sino que está virtualmente paralizada las funciones claves dentro de la Superintendencia de Salud, porque básicamente hay una parálisis de todos los trámites, que la Ajá. gente va a quejarse porque tiene alguna dificultad con su obra social, que imaginarán ustedes, y las prepagas son muchísimas en este momento, y bueno, están pisando todos esos trámites, los están pisando. Esto, lo que dicen los trabajadores, es básicamente frenar el acceso al derecho a la salud. Y además de eso, están teniendo, a propósito de que muchos trabajadores están intentando agilizar esos trámites que el titular de la Superintendencia de Salud está frenando a propósito, están teniendo una persecución judicial. Por eso están haciendo un paro a la japonesa. Pero vamos de a poco. A ver. Vamos a escuchar lo que nos cuenta en relación a la parálisis intencional de estos trámites de reclamos de usuarios, expedientes para que se entiendan que deberían resolverse con mucha urgencia, porque muchas de estas prestaciones sanitarias dependen de la rapidez que se hagan justamente esos trámites. Bueno, están totalmente paralizados y pisados por este gobierno que ha puesto a este señor a la cabeza de la superintendencia. Lo vamos a escuchar a Leandro Castro, que es secretario general de ATE de Superintendencia de Salud. Dale, a ver. Esta gestión intencionadamente viene cajoneando reclamos de usuarios de obras sociales y prepagas. Son reclamos que versan sobre incumplimientos de prestaciones de salud, muchas esas de riesgo de vida, de mucha gravedad, y estos reclamos están cajoneados a la firma del superintendente. Lo que está evitando con eso el funcionario es que salga el acto administrativo, que se intime a la gente de salud a dar el efectivo cumplimiento a estos reclamos y poner una efectiva sanción, una multa, como la norma lo obliga. Y vemos con preocupación, incluso, si bien no tenemos los datos precisos, que hay un accionar selectivo a la hora de multar y que estarían evitando sancionar a las grandes empresas de medicina prepaga. El superintendente se llama Claudio Stiebelman, que es el que decide cajonear estos reclamos. Pero además está impulsando, escuchen esto, un sistema de mediación prejudicial, no obligatoria,
que se llama Promesa. Promesa. En sus siglas se llama Promesa. Muy bueno. Entonces, lo que hace básicamente es terminar trasladando los costos al propio beneficiario que va a quejarse, que va a iniciar un reclamo a la Superintendencia de Salud, lo que obviamente desvirtúa el propio rol de la Superintendencia, que debería garantizar soluciones gratuitas, muchachos, y sin necesidad de asistencia legal. Vamos a escuchar otra denuncia que nos cuenta Leandro Castro. También veníamos denunciando que esta gestión está siendo cómplice de una discriminación porque hoy en día están aplicando coseguros inalcanzables para el sueldo actual de los trabajadores estatales a muchísimas prestaciones que antes estaban exentas de coseguro, pero la están aplicando a todos aquellos que no deciden afiliarse al sindicato que hoy conduce la obra social, esto es a UPCN. Esto entonces repercute negativamente en el derecho a la salud de todos aquellos que no nos afiliamos a ese sindicato y viola claramente la ley de obras sociales que impide cualquier tipo de discriminación. ¿Se entiende? Le están cobrando tremendo. coseguros a los Claro. que no están afiliados a UPCN. Vos tenés que hacerte un estudio médico, coseguro. No estás en UPCN, coseguro. Bueno, último pedacito de la otra denuncia que hace también Leandro Castro. Hay obras sociales que en la actualidad están imponiendo coseguros como obligatorios para operaciones quirúrgicas. Los trabajadores sabemos que esto es manifiestamente ilegal porque viola el programa médico obligatorio que está vigente desde el año 2002 y no se ha cambiado a ese respecto, solamente permite el cobro de coseguros para estudios, o sea, medios de diagnóstico y para consultas médicas, ya sea ambulatoria o en domicilio, pero para nada permite el cobro de coseguro para módulos quirúrgicos. De hecho, establece que se debe cubrir el 100% de todo lo que demande un paciente durante la internación. Ya hubo 2 paros nacionales, pero también están haciendo una protesta que ellos definieron un paro a la japonesa. ¿Qué quiere decir esto? Que están reforzando la atención al público, están acelerando a más no poder la resolución de reclamos para demostrar el papel central que cumple el personal del organismo. O sea, no solo hablamos de un conflicto laboral por las amenazas de despidos y por la persecución gremial que están teniendo los compañeros de ATE, sino decisiones que afectan directamente en la atención de los beneficiarios. Por eso desde ATE llamaron a la solidaridad de los beneficiarios y a la sociedad en general para que acompañen este reclamo. Tremendo, porque esto escala no solo a nivel nacional o con los estatales que dependen del gobierno nacional, sino lo que estamos viendo y lo venimos contando en las últimas semanas en todas las provincias, ¿no? Y por estos días y en estas horas escala también el conflicto con los universitarios, pero con los docentes, con los profesionales de la salud, con los policías de distintas provincias. Insisto, lo que dijimos al comienzo, van acorralando a la sociedad y a distintos sectores de la sociedad y hay que ver, más allá de cuál sea el mecanismo y cuál sea de alguna forma el efecto que eso genere o el acto de defensa que tenga la sociedad frente a esto que es una pauperización cotidiana y además persecución laboral. Ya, en definitiva, es un combo que va acorralando a la sociedad en una situación muy compleja. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el mundo, Ori? ¿Qué novedades hay? Mira, en la región hoy nos vamos a quedar acá en el barrio, aunque lo que está sucediendo en el barrio, por supuesto, tiene que ver con la política exterior estadounidense en el mundo. En la región, entonces, el presidente estadounidense, su gestión, su visión está por donde uno mire. Desde los bombardeos en el Caribe hasta las vallas antimigrantes en Chile. Y quiero empezar con esto, porque hay algo que ya no necesita imposición directa, que a Donald Trump le gusta mucho imponer, ¿no? Sí, claro. Pero hay algunos gobiernos, ustedes ya lo saben, que ni siquiera necesitan ser amenazados para emular el modelo trumpista. En Chile, y ya estamos compartiendo imágenes, José Antonio Kast, el presidente que asumió apenas unos días atrás, arrancó su gestión con esas imágenes. Claro, primer acto de gobierno, ¿no? Bastante potentes las imágenes. Retroexcavadoras abriendo zanjas en el norte del país. Amigos y amigas, comenzó el plan Escudo Fronterizo. Las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Esta retroexcavadora no va a fracasar.
porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos. Buena. Qué poético. Ha dicho muchas veces, ¿no? La Muy palabra retroexcavadora, ¿no? O sea, Sí. a mí me Sí, pareció un montón. sí, sí. Como Y la 3 aprendió. veces, en algún momento que casi se trabó. ¿Sabés Yo lo te- que costó el alquiler de esa retroexcavadora también? Claro, hay que amortizarla. Hay que amortizar un No, y poquito. aparte tuvo una hora antes del acto diciendo retroexcavadora, retroexcavadora, retroexcavadora Aprendiéndola. frente al espejo. Por claro. suerte no me tocó a mí dar ese discurso, No, ¿no? es difícil, Porque una si no palabra estaría todavía en medio del desierto tratando de decirlo 3, 4, 5 veces seguidas. ¿Por así qué no que- dice el coso este con pala? Ya está. Bueno, zanjas, amigos, y como bien sabemos y nos ha demostrado la historia de la humanidad, las zanjas y los muros sirven efectivamente y son muy eficientes a la hora de impedir la entrada de inmigrantes en situación irregular, ¿no? ¿Estamos Sí, de acuerdo? siempre funcionó. Bueno, esta entonces es la versión, digamos, de cast del muro de Donald Trump. De eso estamos hablando. También fue un punto crucial de su campaña. Cast prometió perseguir y expulsar a más de 300.000 personas que estarían en situación irregular en el país e impedir también que sigan entrando inmigrantes nuevamente en forma irregular. Así que sabe que allí, en ese tipo de imágenes, ¿no? Él se trasladó personalmente, estuvo sacándose fotos, difundiendo videos. Bueno, se juega parte de su apoyo en estos primeros días de gestión. Ahora seguimos hablando de la sombra cada vez más larga sobre la región de Donald Trump, pero esta vez vamos a Cuba, porque Donald Trump, les quiero decir, quiere básicamente, sencillamente, y es así porque él quiere tomar Cuba. Quedarse con la isla. Sí, pero lo escuchamos, él lo ¿Pero dice. ¿Qué sentido tomar? Sí, sí, ¿Literal? tomar. A ver. A ver, ¿cómo lo dice? In its own way, for tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change, They Bueno, won't hace be asking us chistes so también many Donald hurricanes Trump. Una isla hermosa con el clima bárbaro. Tiene un tiempo bárbaro. Es All una, my life I've been hearing about es una isla estupenda con un clima estupendo. Sí, sí, No están en es una lindo. zona de huracanes, dijo, lo cual es agradable por una vez, ¿no? No nos pedirán dinero para los huracanes todas las semanas, dijo Donald Trump. Eso no sé, fue como... Habla como lo que fue toda su vida, que es un empresario inmobiliario, ¿no? Sí, No, sí, es no, un lugaраzo, obviamente. es un lugaраzo para Sí, imagínate que un condominio. si Sí, es pura cap- luz. Pura luz, amplio, ventanas. Claro. Si es capaz de pensar en hacer un resort de lujo en Gaza, imagínate claro. en Cuba que tenés ahí nomás. Hay muy pocos muertos a comparación. Sí, Es claro. impresionante igual, ¿eh? Claro, no, sí, Impresionante. es muy impactante. Nosotros lo estamos contando con tono de sorna para no llorar, pero es dramático y es dramático lo que están viviendo en la isla. Dramático lo que Sí. están viviendo las y los cubanos a diario, más todavía desde que impuso ese embargo sobre el petróleo y que no está llegando ni una gota de crudo a la isla. ¿Qué más dijo? Toda mi vida he escuchado hablar de Estados Unidos en Cuba, de cuándo lo hará Estados Unidos. Creo que yo voy a tener el honor de tomar Cuba. Es un gran honor. Tomar Cuba, porque le hicieron una repregunta, ¿qué quiere decir con tomar Cuba? Dijo tomar Cuba de alguna forma, tomar Cuba, quiero decir, ya sea que la Claro, libere, la ir y quedarse con la tome, isla. claro, puede hacer lo que quiera con ella. Si querés saber la verdad, son una nación muy debilitada en este momento, lo fueron durante mucho tiempo. Les cuento, porque no lo hemos hablado, en estos últimos días hay un canal de comunicación abierto entre Washington y La Habana, lo sabemos y se ha dicho, digamos, de manera oficial, tanto desde Cuba como desde Estados Unidos, pero la pregunta seguramente es en qué condiciones, ¿no? ¿Cómo se está armando esa mesa de negociación? ¿Qué está puesto sobre la mesa? Y esto no es menor, porque según el diario, por ejemplo, estadounidense New York Times, los enviados de Donald Trump a esa mesa de negociación están planteando algo muy concreto, que es la salida de Miguel Díaz-Canel. Del lado cubano hubo en estos últimos días señales de movimiento. El propio justamente presidente cubano empezó a abrir la puerta a inversiones extranjeras un poco más grande, en realidad, porque la puerta estaba ya abierta, pero Claro, esta vez claro. también a cubanos radicados en el exterior, guiño, guiño. Hay una cantidad importante de cubanos con
cierto interés, digamos, en invertir en la isla, que están radicados en Estados Unidos, lo sabemos muy bien. Bueno, es un intento, obviamente, de oxigenar la economía sin cambiar el esquema político, pero en Washington eso no alcanza. No sé si algo va a alcanzar. Marco Rubio, de hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, fue muy tajante, dijo enseguida las reformas son insuficientes y volvió en otro intercambio con la prensa, del que estamos viendo ahora imágenes, dijo sin vueltas, tiene que haber otra gente al cargo. En este contexto me parece que hay algo clave, no sé usted qué sensación tendrá, pero se la ve muy sola a Cuba. Sin duda, totalmente. Pero muy sola. Venezuela, que durante muchos años, por supuesto, fue como un sostén energético, un aliado clave, de muchísimo peso. Hoy está totalmente fuera de juego, por decirlo de alguna manera, o está totalmente tutelado por Estados Unidos. Guatemala, por ejemplo, dio de baja su programa de médicos cubanos, ¿no? Para alinearse con Washington. Nicaragua, que también, aliado histórico, fue ajustando su política, dejó sin efecto la exención de visa que facilitaba el paso de cubanos hacia Estados Unidos. Sí, salvo México, que hasta hace poco pudo... Pero ahí nomás, enviar algo. E incluso aquellos que parecen tratar, como es el caso de Claudia Sheinbaum, claramente de ayudar, mandaron una ayuda humanitaria, etcétera. Están en una situación muy compleja con Estados Unidos. Te agrego un dato de mi órbita, ¿no? Pero viste que yo sigo mucho Uruguay. Dentro del Frente Amplio es ni siquiera una ayuda real, digamos, es tema... el poco apoyo declamativo que le dio Yamandu Orsi a Cuba. Hay críticas por izquierda a Yamandu Orsi. Claro, dentro del propio frente, donde hay sectores donde tiene mucha relación con Cuba, está esa crítica. Bueno, y acá en Argentina poco y nada también, ¿eh? Sí. Fue Juan Grabois a la isla. Claro. Hubo una visita de una comitiva de la Cámpora a la Embajada de Cuba. Sí, hay una flotilla que se está organizando. Hay una flotilla que se está organizando, pero digo, desde acá, espacios políticos, poco y nada, ¿no? No hay como una reacción... Sobre todo para lo que representa Cuba en términos no solo históricos, culturales, hasta si se quiere, no sé, emocionales de la historia compartida, sino también pensando en lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Sí, así lo que como significa. pasó con Venezuela, lo que significa para adelante también. Bueno, Gustavo, para cualquiera, además. Gustavo Petro acaba de decir, por ejemplo, lo que se vivió en Gaza hace mucho tiempo que lo dice, ¿eh? Pero claro. fue como una especie de laboratorio de experimento y ahora lo que estamos viendo es como un nuevo capítulo de esa misma estrategia, que tiene como distintas formas, que tiene distintos desenlaces, actores, etcétera, pero que parte, digamos, de un mismo plan de Donald Trump para el mundo y en este caso para la región. Entonces, Ori, pero yo tengo la idea de que ni siquiera eso, digamos, ni siquiera desde el punto de vista humanitario hay muchos pronunciamientos, solidaridad con el pueblo de Cuba, digamos, ni siquiera que no caiga el régimen de... Sí, porque digamos, hay algo ahí que tiene que ver, digamos, con una cuestión totalmente humana, digamos, que es lo que venís planteando vos, digamos, en relación al genocidio en Gaza. O sea, independientemente de lo que vos ideológicamente pienses, en dónde estés parado vos, que nos ves, el que mira un medio, como sea, lo que fuera. No importa eso, estamos hablando de una cuestión humanitaria. Vos no podés cagar de hambre a todo un país. A todo un pueblo, no podés, no se puede eso. Cagar de hambre me parece que esto es lo importante porque es realmente lo que está haciendo Donald Trump. El lunes la isla quedó a oscuras, por completo. El lunes. Yo no sé si hay mucha gente que sabe lo que está pasando en Cuba. Totalmente. Y además de que ya venimos, porque esto se monta sobre ya de por sí una percepción de Cuba que es muy alejada de Cuba. Hay más voces extranjeras que hablan de Cuba que los propios cubanos. Y todos tenemos una construcción de lo que es Cuba. Sin duda, en nuestro imaginario. Sin duda. Entonces ya de por sí hace muchos años que no estamos, digamos, teniendo una imagen fehaciente de lo que está sucediendo, que no se está informando de manera, diría, no sé, correcta, sería sobre el derrotero en la isla. Y ahora, de todas formas, con esa doctrina del shock que está aplicando Donald Trump, se hace muy difícil para la opinión pública, también nos tenemos que hacer cargo de eso, ¿no? Pero poner la mirada allí donde no están los medios, digamos. Bien, amigos, hasta ahí entonces ya saben qué está pasando en la Argentina y el mundo.